paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Este pasaje del libro del Deuteronomio es parte del último discurso de Moisés al pueblo de Israel. El pueblo será feliz si cumple los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios están impresos en el corazón de cada uno. Escuchemos atentos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor,
reconstruirá a Judá. La heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por medio de este himno bautismal, San Pablo explica la sublime concepción cristológica de la obra creadora y salvadora. Cristo es el comienzo y el fin de todo. Es la imagen visible del Padre y la reconciliación de todas las cosas. Pongamos atención. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos. Vamos, Señor. Hoy Jesús presenta la parábola del buen samaritano y pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? El prójimo es quien se acerca al otro. Dios nos impulsa a amar. Nosotros hemos sido amados por Dios. De la misma manera, Dios espera que amemos al prójimo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo
Se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Palabra del Evangelio, Jesús. se perdonen nuestros pecados. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Aquí, aquí. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Aquí, ven a consolar, ven a liberar, ven a transformar nuestro corazón. Ven a consolar, ven a liberar, ven a transformar nuestro corazón. Dios Padre tierno y misericordioso, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por el don de habernos llamado a la existencia, por darnos los mandamientos de la ley, que si los cumplimos, viviremos.
Si nos olvidamos de tus preceptos, moriremos. Danos, Señor, la gracia de vivir en tu santo temor todos los días de nuestra vida, para hacer lo que te agrada y evitar todo lo que te desagrada. Danos, Señor, la luz de tu palabra en la persona de tu Hijo, nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo. Amado Jesús, tú nos has dado ejemplo de lo que es servir al prójimo. Que no seamos, Señor, pecadores de omisión, evitando el compromiso que nos das, porque seremos juzgados en el amor, en el ejercicio de las obras de misericordia. Por eso, Jesús, a la escucha de tu palabra, permite que podamos convertir nuestro corazón hacia ti. Y tú, Divino Espíritu Santo, ven, instrúyenos, ven, inspíranos, ven, renuévanos, ven, Espíritu, santifícanos, para que el día que nos llames, nos presentemos delante del trono del Cordero, lleno de buenas obras, en el servicio del prójimo. Ven, Espíritu de Dios, ven, llénanos, llena este lugar con tu gracia. Bendito seas, alabado seas, exaltado Dios de majestad. Te amamos, Señor, te glorificamos. Dulce Espíritu Santo, llénanos. Ven a consolar. Ven, ven, Ven a liberar. llénanos. Ven a transformar Nuestro corazón. nuestro corazón. Ven a consolar. Divino Espíritu, ven. Ven a liberar. Dulce huésped de las almas, ven. Ven a transformar nuestro corazón. Amén, amén. Séllate con la sangre del Cordero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y alegría a todos. En Jesús y María. La pregunta del millón, ¿quién es mi prójimo? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Voltea tu rostro al lado derecho. Mira quién está a tu lado. Voltea tu rostro al que está a tu lado izquierdo. Mira quién está a tu lado. Date una media vueltecita y mira quién está detrás de ti. Mira hacia adelante y quién está delante de ti. La palabra prójimo significa próximo. El que está próximo a mí, ese es mi prójimo. No tengo que ver de qué cultura eres, de qué país eres, de qué lengua eres. Eso no es una excusa para omitir el bien que debo hacer a mi próximo o a mi prójimo. Pero como la palabra de Dios siempre es rica, dejemos que sea la palabra de Dios que nos instruya. Por eso siempre pedimos la luz del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, escúchelo bien, no hay comprensión de la palabra de Dios. El problema de esta humanidad es como está ciega, porque estamos ciegos, y no aprendemos de la historia. Si nosotros pudiéramos retomar la historia de la humanidad, no caeríamos en los mismos errores que solemos caer siempre. De que el hombre es el ser que se tropieza varias veces con la misma piedra. Varias veces. No aprendemos. Miren, el libro de Deuteronomio significa segundo, como una especie de recuerdo, segundo libro. El Señor nos da las indicaciones de lo que es el hombre o la mujer, porque Dios habla para todo, de lo que es ser obediente a su ley, es decir, los mandatos. El Señor nos dio 10 mandatos, 10. No voy a citarlo ahora, pero ustedes ya creo que lo habrán escuchado cuando dieron catecismo. 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. O sea que eso implica poner a Dios siempre en el Primer lugar. Es así. Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Dios ocupa el primer lugar en las naciones. Seamos honestos. ¿Sí o no? De ninguna manera. De ninguna manera.
Ahora bien, eso no quiere decir que Dios ha fracasado. Fracasamos nosotros. Segundo, Jesús cuando viene recapitula los 10 mandamientos. No es que se dejaron de practicar, no. Jesús lo resume, es decir, el Señor nos da la cosa ya condensada, simplificada. Y esos 10 mandamientos, ¿cómo lo resume Jesús? En 2. El primero. Segundo, ahí está la ley y los profetas. Miren que ahí está todo, bien resumido. Ocúpate del prójimo, no ofendas al prójimo y tendrás la vida eterna. Si cumples eso. El libro de Deuteronomio dice, escucha. Esa palabra es muy reiterativa en la Biblia. Shema, escucha. La voz del Señor tu Dios, que te manda guardar. Te manda. No es una sugerencia, es un mandato. Te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escrito en el libro de esta ley. Conviértete al Señor tu Dios con todo y con toda tu alma. Conviértete. Toda la Escritura no tiene más que un propósito: llamarnos a la conversión, llamarnos al cambio. Toda la Escritura. El mismo Juan dice, esto se escribió para que creyeran en el Hijo de Dios, para que cambien. Todos tenemos que convertirnos. Nadie nació virtuoso ni santo. Nacimos pecadores. Ayer recuerdan lo que leen la lectura diaria del profeta Isaías, que decía, vengo de un pueblo de labios impuros, yo soy impuro. Pero también reconoce el profeta que cuando Dios tocó su boca con un carbón encendido, era con el fin de ¿qué? De purificarlo. ¿Para qué viene Jesús? A purificarnos, independientemente de nuestras impurezas, de nuestras infidelidades, de nuestros muchos pecados. Dios vino a sacrificarse por ti y por mí, a borrar tu culpa y tu pecado, cuán grande que sea, nunca será más grande que la misericordia de Dios. Pero aún así la gente no entiende. Miren, estos días yo suelo pedir siempre por la humanidad, por la conversión, porque el papel de un pastor es orar siempre por la conversión, que las almas no se condenen. Ese es mi papel y el papel de todo pastor, que las almas no se pierdan. Y por eso no podemos cansarnos de predicar, aunque físicamente podamos estar agotados de tantas tareas, nunca decir, Señor, ya no más. No, al contrario. Yo aprendí muchos años atrás, esto lo he compartido con ustedes, que siendo seminarista me marcó una visita al oncológico hace años de una persona, una muchacha que ya, espero que esté en el cielo sin ninguna duda, porque visitando, se quedaba en Avenida Perú en aquel entonces, me decía, yo sé que voy a morir. Ella sabía que estaba sentenciada a morir. Pero una frase que me dijo y que después descubrí precisamente en la Escritura, me decía, me duele presentarme ante Dios con las manos vacías. Me presentaré delante de Dios con las manos vacías, porque decía que a sus 22 años que estaba falleciendo, sentía que no había hecho nada. Eso me tocó el corazón. Y desde entonces yo me mentalicé, yo no quiero morirme con las manos vacías. Dígalo usted también, a ver, levante la mano así. Diga conmigo, yo no quiero morirme con las manos vacías. Hermano, esto es importante, porque nos vamos a morir. Yo he visto tanta gente morir en mis 41 años de cura. Cientos de personas, familiares, amigos, aún gente desconocida, se fueron. Y tú y yo estamos en la lista. Querrámoslo o no, estamos en la lista. Pero el problema no es cómo y cuándo voy a morir. El problema es cómo estoy viviendo ahora la oportunidad que Dios me da para presentarme delante de Él con muchas buenas obras mientras estoy en esta vida. Porque se me pide cuenta de mis actos, de mis obras. Y por eso el libro sentencia de esta manera.
Primera lectura, dice el Señor, ¿quién cruzará el mar por nosotros? Perdón, me pasé el texto. Aquí está. Dice el libro, ¿quién cruzará el mar por nosotros para que no nos traiga, lo escuchemos y podamos cumplirlo? Por el contrario, digan esto conmigo, todos mis mandamientos están muy cerca, a tu alcance. Dígase al que está a su lado, todos mis mandamientos están muy cerca, a tu alcance. En tu boca, en tu corazón, para que puedas cumplirlo. No me venga con el historia de que, ay, yo no sé, yo no puedo, con mentira del diablo. Todos los mandamientos están a nuestro alcance. Porque Dios se hizo cercano en la persona de su Hijo, para que nadie diga, ay, yo no sabía que esto era así. Todos estamos en la posibilidad de alcanzar la obediencia a los mandatos. Hice referencia a la historia de la humanidad. Ustedes han visto por las redes sociales y la televisión lo que ha ocurrido en Sri Lanka, una nación muy poblada y muy turística, por cierto, como un gobierno que no ha tenido la atención del pueblo. Hay momentos en que el pueblo dice basta. Y esto no es nuevo. ¿Quién dijo que esto es nuevo? En la historia de la humanidad hay muchas revueltas de pueblos que se cansaron del abuso de los gobernantes. ¿Por qué creen ustedes que ocurrió la Revolución Francesa? Que después venía acuñado unidad, fraternidad, igualdad, libertad. Porque se cansaron de una monarquía que vivían en tanto esplendor que no tenían cuidado con el prójimo, Una nación llamada cristiana, porque este es el problema también, que hasta los cristianos a veces nos olvidamos de lo que Dios nos manda. Y vino la Revolución Francesa. ¿Por qué creen ustedes que ocurrió la Revolución Soviética? La monarquía, y estas son las grandes monarquías que hubo. Miren que dicen que los monarcas, sobre todo también, tanto en Francia como la monarquía rusa, era tan derroche de riqueza que hasta los caballos tenían en los, ¿cómo le llaman? En la parte de Cascos. herraduras de oro, y un pueblo muerto de hambre. Vino la revolución. No es que estamos de acuerdo con revoluciones, porque siempre implica, ¿qué? Sacrificio de vidas humanas. Pero a mí me llamaba la atención un indígena aquí en Panamá que decía, estamos dispuestos a morir, que ya nos han matado hermanos nuestros indígenas y están dispuestos ellos. Entonces, sabemos cómo empiezan las cosas, pero no sabemos cómo van a terminar. El país está en una caldera de explosión en cualquier momento. ¿Pero por qué pasa todo esto? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Porque hemos perdido el temor de Dios. Y no hay Dios a quien le rindamos cuenta. Y hay un momento en que el pueblo dice, basta, basta. Y la gente está dispuesta a sacrificarse con la vida y molarse. Aquí mismo en Panamá, no hace mucho, cuando se perdió, y perdone que haga referencia de esto, pero en el fondo porque llega un momento en que uno también se harta de ver tanto abuso y tanto derroche. Los que vivieron, bueno, muchos de ustedes lo vivieron, cuando se robaron las elecciones en los años 80, perdón, que el pueblo, 89 fue, 84, 89, con Endara, 89. el tema de Endara. El famoso Viernes Negro, ¿recuerdan ustedes? Porque la gente se hartó. ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué hemos creído que servir al pueblo es servirme del pueblo? Servirme del pueblo, no servir al pueblo. Lo digo porque soy pastor, pero también soy ciudadano. Y como ciudadano yo no puedo taparme los ojos ante lo que está pasando. Y tengo que ser pastor para orientar. Es cierto, hay que buscar todos los medios
del diálogo, pero un diálogo que sea franco, que no haya tricuñuelas, que no haya intereses mezquinos, buscando siempre que hay para mí, porque esa es una frase muy panameña, que hay para mí, no que hay para los demás. Todo esto es falta de santo temor de Dios. Como si nosotros vamos a ser inmunes y cuando nos presentemos delante de Dios, miren tantas cosas. ¿Saben lo que significa la palabra democracia? ¿De dónde viene la expresión? Gobierno del pueblo. Eso significa gobierno del pueblo. ¿Quiénes ponen a los gobernantes? Entonces también ustedes tienen culpa. Porque si ustedes saben que hay personas que ya tú conoces un poco su correría política y tú le estás dando un voto sabiendo lo que es, tú tienes culpa de que esa persona esté allí. Ah, porque yo también voy a ver qué hay para mí. Un tanque de gas, zinc para mi casa. ¿Qué pasa? Todo esto, hermano, es falta de temor de Dios. Porque nada que corresponde a nuestra vida es ajena a lo que Dios nos pide. Dios nos constituyó pueblo. Es más, cuando el pueblo de Israel se olvidó de Dios porque le decía, nosotros queremos tener un gobernante como los demás pueblos, y le reclamó le reclamaban a Dios, danos un rey, y el Señor le advirtió, cuando ustedes tengan un rey, va a abusar de ustedes, porque originalmente el pueblo de Israel era un pueblo teocrático, es decir, Dios es el que da las órdenes. Se organizaron así, teocráticamente, pero comenzaron a coquetear con otras naciones y vieron y se dieron cuenta de la monarquía. Si usted estudia la historia de Israel, toda la monarquía, lo desastrosa que fue, salvo el caso de David, que unificó a las tribus, después su hijo, que empezó muy bien, pero terminó mal, porque siempre está la parte humana. El hombre todo lo estropea cuando quiere actuar a su manera y no a la manera de Dios. ¿A qué viene todo esto? La segunda lectura de San Pablo nos recuerda dónde tenemos que estar centrados. Este es un himno hermosísimo. ¿Quién es la cabeza de todo? Pero como hemos quitado a Dios de nuestra historia personal y también comunitaria, alguien me decía en Estados Unidos, ¿sabe cuándo Estados Unidos empezó la degradación? Cuando en las escuelas ya no se rezaba. Cuando en las escuelas quitaron los crucifijos. Era por ley. O sea, Estados Unidos fue educado como una nación modelo. Con mucha batalla, muchas luchas, pero la gente rezaba. La gente tenía, y después empezaron a quitar todo esto y empezaron todas las leyes paganas, como la última del tema del aborto. Entonces, ¿Dios quería eso? ¿Dios quiere un mal para un pueblo? De ninguna manera. ¿Cómo Dios va a querer la maldad en una nación? Dios quiere el bien. Y es así cuando entonces tenemos que volver a la Escritura, porque si nosotros no leemos la Escritura, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí. Cumple esto y vivirás. Cúmplelo, obedece. Aquí está todo lo que tú debes saber de la voluntad de Dios. Miren el libro de la carta de San Pablo hoy a los colosenses, que también pueden ustedes traducir colonense, porque no está hablando aquí ahora, pero es colosense. ¿Qué nos dice Dios? Cristo es la imagen del Dios invisible. Qué hermoso. Está hablando del misterio de la encarnación, el verbo que siempre existió, porque Cristo como verbo siempre, la Trinidad siempre ha existido. Como verbo, espíritu puro, estaba siempre el Padre. Pero cuando entró el pecado, Él le pide, envíame a mi Padre, envíame, para poner orden en la humanidad, orden en la creación y volver al plan original, porque Cristo viene a llevarnos a que entendamos cuál fue el proyecto, el plan de Dios original sobre la creación. Y por eso Él recapitula toda la historia de la salvación. Todo está en Cristo, por Él, en Él y para Él. Aleluya. Él es el principio de todo.
Y dice el apóstol Pablo, este texto, igual que el de los Efesios, Pablo escribió esto en éxtasis. Porque es una persona que está metida, embebida en la oración, puede escribir algo como esto. Él es el primogénito de toda la creación, aleluya. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Qué significa primogénito? El primero entre todos. ¿Y es realmente en ti el primero entre todos? ¿O hay otro todavía en tu corazón? ¿Quién es lo primero en tu vida? ¿Quién es tu primogénito? ¿Es para mí Cristo lo primero? Lo tengo en el primer lugar de mi corazón, porque siendo Dios nos viene a recordar el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Entonces entiende que Cristo ocupa ese lugar. El número 1 de mi corazón lo es. Y sigue diciendo, porque en Él tiene fundamento todas las cosas creadas. ¡Qué belleza! Mira esos árboles, mira ese lago, mira ese cielo. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Tú lo consideras así? ¿Sabes que todo existe por Él y para Él? Y sigue diciendo, sí, es que es la Escritura. Todas las cosas fueron creadas para Él. Del cielo y de la tierra. No solamente del cielo. Y si la tierra es admirable, imagínense cómo será el lugar donde Dios habita. Y todo también fue hecho por Él y para Él. Sin excluir a los tronos y dominaciones. O sea, habla de lo que, por eso aquí este texto también está insertado en lo que es nuestra profesión de fe. Creador de las cosas visibles e invisibles. Nosotros la mayoría de las veces nos centramos en las cosas visibles, porque es lo que está a nuestro alcance. Pero son muchas más grandes las invisibles que las visibles. Dios creador de todo, lo visible y de lo invisible. Cristo es dueño de todo eso. Y dice, sin excluir estos tronos y dominaciones, es decir, todas las jerarquías existentes, que son miles de millones al servicio de Dios. Miles de millones a su servicio. A los principados y potestades son jerarquías, es decir, número indeterminado de criaturas celestes al servicio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo tiene su centro en Él. Él existe antes que todas las cosas. Aleluya. Antes que todas las cosas, antes que tu papá, tus abuelos, tus tatarabuelos, antes que Adán y Eva, ya existía. Existe desde siempre. Y todo tiene su consistencia. Todo tiene su consistencia en Él. Nada subsiste sin Él. Miren, yo cuando veo la situación de la humanidad, digo, el hombre es necio. El hombre quiere ser como Dios, pero sin Dios. Escuche bien, por eso San Pablo en otro texto dice que por más que el hombre quiera hacer cosas, y todas son efímeras, porque todas las obras del hombre son efímeras, salvo cuando yo puedo entender que viviendo en su voluntad, las cosas que hago en su voluntad perduran en la eternidad. Solo así. Mientras yo no viva en la divina voluntad, yo no voy a tener cosas que sean eternas. Solo obrando en Dios. Y eso a los santos y santas que lo han entendido. Por eso que nosotros cuando rezamos decimos, hágase tu voluntad, no la mía. El fracaso de los seres humanos es querer obrar en su humanidad, en su voluntad y no en la voluntad de Dios. Y por eso también enseña Pablo, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y esto vale para todos nosotros. Cuando la gente dice, ay, que la iglesia católica, que el cura es pedófilo, que el Papa Francisco tal cosa. Miren, la iglesia no es del cura, ni del obispo, ni del Papa. La iglesia, lo está diciendo Pablo, no el padre Teófilo. Y es norma de fe también para nosotros. Cabeza de la iglesia es Cristo. Y por eso la iglesia católica nunca va a desaparecer. Desaparecerán los hombres, pero no Dios. Aleluya. Él es la cabeza de la iglesia. Los hombres fallan.
pero Dios permanece. Y Él creó su iglesia con un propósito, porque la iglesia es el cuerpo que nos lleva al encuentro con Él. Todos somos, miren, ¿cuántos papas ha habido? Más de 200. Todos han muerto, está el presente. Y la iglesia, han pasado generaciones, han pasado ideologías, han pasado revoluciones. Y en 2000 años la iglesia no se ha acabado y no se va a acabar. ¿Que ha tenido crisis? Muchísimas. ¿Que ha habido escándalo? Muchísimo. Y la iglesia está allí. Ay, me voy de esta iglesia. No, no, no. Yo de esta iglesia no me voy a ningún lado. Esta es la iglesia verdadera. Usted está en la iglesia de Cristo, cabeza de la iglesia. No lo dude. Entonces no tengamos miedo del futuro. Los hombres pasan, pero Dios permanece. Cabeza de la iglesia. Él es el primogénito. ¿Sabe qué significa primogénito? El primero. El primogénito de entre los muertos. Wow. ¿Ustedes no dicen wow? Wow. ¿Qué quiere decir eso? Que en Él la muerte ha sido vencida. Y el que está en Cristo también vencerá la muerte. Primogénito. Bendito sea. Sí, Pablo estaba en el Espíritu cuando escribía estas cosas. Primogénito entre los muertos. Es decir, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud. Toda. Y que Él quiso reconciliar consigo todas las cosas. Todo, no una cosa, todas. Por eso, ¿dónde vamos a encontrar la paz de los pueblos? La paz de la familia. En Cristo. No hay otro. No hay otro. Solo en Cristo. Por eso Satanás, en sus mentiras, está confundiendo a la gente. Yo decía, y no voy a entrar en detalle porque estas cosas son muy delicadas. Hay dos cosas que he tratado en estos últimos tiempos aquí en Colombia. Por esa ideología que están entrando de niños de 14 y 15 años, que no tienen claridad de su identidad sexual. Niñas que le dicen a su papá, ya no me llame niña, llámame niño. No tienen claridad. Están confundidos porque las redes sociales los tienen envenenados. Cuidadito con su familia y con lo que están viendo sus hijos. Porque están recibiendo más consejería en lo externo que en su propio hogar. Entonces, están confundidos. Estoy hablando de experiencias recientes. Y están viviendo en una mentira del diablo. Mentira del diablo. Casos de aquí, no estoy hablando de que otro país, aquí ya se está dando. Entonces Cristo no está siendo primogénito allí. ¿Y qué quiere hacer Jesús? Reconciliar. Poner en paz la familia. En este momento, la institución más atacada en todos los países es la familia. Cosa advertida por la madre ya hace años en Fátima. Lo advirtió. Satanás sabe que si divide la familia, dividirá toda la sociedad. ¿Qué puede pasar en un hogar donde el niño no conoció a papá, no tuvo amor, se hizo insociable? ¿Cómo va a responder ese joven ante la sociedad? ¿Cómo puede responder? Una persona que no recibió amor, solo violencia, ¿en qué se convierte? En un violento. Entonces, todo esto está en el hogar. Todo, el fundamento. Y si Cristo no está allí, van a ver los resultados. Acabamos de tener este fin de semana, o ayer, una balacera tremenda, aquí en Colombia. Entonces, ¿hasta cuándo todo esto? En vez de mermar, va en aumento. Pero el problema está en la familia. Y darle la paz por medio de su sangre. La paz solamente viene por la sangre del Cordero.
Cristo dio su sangre por ti y por mí, por toda la humanidad. De esta manera, entrando ya entonces en la parte central del tema de hoy, empezamos preguntando quién es mi prójimo. Mi prójimo es mi próximo. En este momento, nosotros nos hemos hecho del cara dura ante la necesidad del hermano. Hemos tenido unos días terribles de lluvia, de gente damnificada. Ya dio su aporte, ya dio su ayuda, ya se solidarizó con algún hermano. Esto no es más que una prueba de cosas que van a seguir llegando al mundo. Ahora saben ustedes de dónde sale esta canción, que muchas veces ustedes cantaron y que ese muerto no lo cargo yo, ¿verdad? Porque muchas veces Dios se nos presenta de una manera como un indigente. Esas personas que nos causan repugnancia. ¡Ay, qué mal olor! Las hermanas tienen experiencia cuando estaban en Gibraltar. Quiero que lo diga en voz alta rápidamente la hermana Victoria, de aquellas personas que nadie quería y que siempre estaba hediondo. Rápidamente, hermana Victoria, para que te escuchen. ¿Sabe de quién estamos hablando? ¿Se puede omitir su nombre? Bueno, sí, el señor. Voz alta, que para que pueda ser grabado. Era un ciudadano de ahí, él es así como, era pues ya falleció, un poquito de limitación mental, no sé cuál es la palabra correcta, reducida, capacidad reducida mental, correcto. Entonces él no se bañaba, no se aseaba, vivía solo y había vivido siempre como con los papás primero, después con una tía que eran las que lo ayudaban, y cuando ellos murieron él quedó solo y no se aseaba, no se iba a su casa y la gente cruzaba al otro lado de la calle cuando él pasaba porque el olor era muy terrible. Entonces el obispo presentó el caso a la comunidad y allá fueron a atenderle, sobre todo el hermano José María fue el que más hizo ese apostolado ahí con él. Las hermanas iban a limpiar la casa, a cocinar un poco también para él. Él siempre fue muy, muy agradecido de eso porque era que todo el mundo, de verdad todo el mundo le huía porque el olor era terrible y la casa también olía muy mal. Pero bueno, él estaba muy, muy agradecido hasta al final, en los últimos días allí. Era muy apegado con los hermanos y sobre todo con José María, ¿verdad? Quien quería mucho. Amén. Ustedes recuerdan esta canción, con nosotros está y no le conocemos, ¿verdad? Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, Con nosotros está, su nombre es el Señor. ¿Cuántas veces Jesús pasa delante de nosotros vestido de andrajo, maloliente, hecho caca? ¿Cuántas veces nos hemos desviado por no atender a una persona como si no la hubiéramos visto? ¿Saben cuáles son las obras de misericordia que nos van a dar el cielo? Tuve hambre, tuve sed, estaba enfermo, estaba en la cárcel, era un inmigrante. ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo? Cada vez que lo hicieron con uno más pequeño, me lo estaban haciendo a mí. Eso es lo que yo entendí cuando esta joven me dijo, me voy a presentar con la mano vacía. Yo digo, yo no quiero presentarme. Por eso, una de las razones, no porque la busqué yo, sino porque la inspiró él, fue esta obra que se llama Fraternidad de la Divina Misericordia. Porque las obras de misericordia son las que nos van a llevar al cielo. En cada necesidad. Yo no tengo que entrar en una comunidad para hacerlo. Ustedes desde su realidad, cada uno tener un corazón misericordioso, porque la palabra misericordia está compuesta de dos frases. Misere, que significa pobre, y cordia, que viene de corazón. En otra representación, poner el corazón en la miseria del otro. Eso es ser misericordioso. Entonces, hermanos, no desaprovechemos la oportunidad. Con esto no diciendo que sea fácil. ¿Saben por qué hace la pregunta este doctor de la ley? Y recuerden que este hombre, ¿qué quiso hacer? Poner a Jesús a prueba. Quería ver de qué manera iba él a expresar,
porque estaba recordando el Antiguo Testamento. Lo que nunca esperó era que eso del Antiguo Testamento se planifica en Cristo. En el Antiguo Testamento, prójimo no era el extranjero. Estamos hablando del pueblo de Israel. El extranjero no era prójimo. El bien había que hacerlo a otro judío. Y tú incluso no estabas obligado a amar a un enemigo. Jesús todo eso lo supera. Por eso cuando le dice, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le pone una parábola, es decir, un ejemplo. ¿Ya escucharon? ¿Ustedes saben quién eran los samaritanos para los judíos? ¿Quién eran? ¿Amigos o enemigos? Y eso que venían prácticamente de un mismo tronco, pero se dividieron porque los samaritanos empezaron se fueron como relacionando con otras culturas y perdieron un poco su identidad. Pero eran familias. Hasta el punto que cuando leen el capítulo 4 de San Juan, de la samaritana, podrán entender cómo la mujer cuando ve a Jesús, ella era samaritana y lo ve con cierto desprecio. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Un vaso de agua estaba pidiendo Jesús. Ella no entendía, ella no sabía que el agua viva es Él. Aleluya. No sabía que todas las cosas existen por Él y para Él. Pero que ella también dara una enseñanza. Si Jesús fuera un hombre vengativo, la hubiera desaparecido. No. Por eso viene a enseñar. Si tú supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías a Él. Y Él te daría agua viva. Pero está enseñando Jesús, porque es maestro. Entonces, volviendo al texto, también le enseña a este hombre, porque esa es pedagogía. Es decir, enseñar. Y le dice, un hombre samaritano, pone 3. El primero, ¿quién era? Un sacerdote. La cumbre de los doctores, de los conocedores de la ley de Israel. Iba en su cabalgadura, vio al hombre. Ese muerto no lo cargo yo. Bueno, pasó de largo. Un levita, es decir, un estudioso de la Escritura. Un estudioso. Que sabe lo que está ahí. También vio. Yo no vi nada. Yo no me meto en este lío. Yo sé que hay muchas cosas y en otros países, aquí no tanto, pero en otros países, tú no puedes tocar a una persona que está tirada, porque te puede meter en problema legal, o te pueden acusar. Entonces uno prefiere, yo no vi nada. O sea, violentamos un poco las normas de Dios, no un poco, bastante. O sea, ¿cuánta gente se ha desangrado por falta de asistencia a tiempo? ¿Cuánta gente ha muerto por negligencia? Entonces, es una realidad. Pero dice que pasó un samaritano. Yo creo que cuando ese judío escuchó el doctor, un samaritano, qué asco. Pasó, que es una belleza el texto, que Jesús, bueno, es Jesús. Al verlo, ¿qué fue lo que sintió? ¿Qué significa compasión? ¿Qué significa compasión? La palabra misma lo dice, está compuesta. Sentir con el otro. ¿Qué sintió él? Dolor, aflicción, preocupación de ver el hombre herido y no atendido. Se compadeció. Pero ahí no terminó todo, porque yo puedo, ustedes ven muchas noticias, estamos con todo, ay, qué lástima. En estos días alguien que maltrató a su propia abuela que le crió, abuela, tía, no sé. Ay, qué compasión. Hasta ahí llegó, pero ya. No, el cristiano siempre ve un poco más allá. No solamente sentir compasión, sino obrar. Claro, hasta donde podamos, porque no siempre vamos a poder, pero hay realidades donde sencillamente yo les invito a que piensen cuántas veces yo he pecado de omisión. Yo creo que todos, incluyéndome a mí, hemos pecado en algún momento de omisión. De cosas que de pronto mejor no me meto. Pero todos hemos pecado en un momento de omisión.
Entonces dice que el hombre sintió compasión. ¿Y qué más hizo? Primeros auxilios, lo primero, primeros auxilios. Y de entonces, después que le da algunas unciones con óleo, aceite, vino, lo venda, luego lo puso sobre su cabalgadura, o sea, lo metió hoy en el carro. ¡Ay, huele mal! Me va a manchar el carro. ¡Qué feo! Lo llevó al mesón, a la clínica. A la clínica, ya estamos hablando. Eso está poniendo una parábola, un ejemplo. Y le dijo, por favor, denle lo necesario. Y no conocía a ese hombre. Lo que gaste de más, ponlo a mi cuenta. ¿Quién de ustedes es eso? No levante la mano, no te metas en problemas. Pero yo les invito a pensar, ¿quién es mi prójimo? Jesús es radical. Por eso decía, pensemos las veces que yo he omitido. ¿Quieres ser perfecto? Haz eso. Hazlo. Y termina diciendo, al día siguiente sacó 2 denarios. Una suma elevada en aquel entonces, ¿eh? Denario era una unidad monetaria de valor. No fueron 2 centavos, no. Estamos hablando de moneda de valor. Se lo dio al dueño del mesón y le dijo, cuídalo. A mi regreso, lo que gaste de más, yo lo voy a reembolsar. ¿Quién hace eso hoy? Hay alguien que lo hace, pero cuando hacen las cosas buenas, también las sacan de los lugares donde hacen las cosas buenas. ¿De quién estoy hablando? De la hermana de Calcuta. Acaban de ser sacadas de Nicaragua después de más de 20 años de servicio. Solo haciendo el bien, no cobrando nada a un Estado que se ha declarado ateo o enemigo de Dios. Pero es que los cristianos vamos a tener persecuciones, eso es inevitable, ayer el Evangelio nos lo decía, pero por eso me voy a acobardar, por eso voy a tener miedo de no actuar. Que Dios me juzgue de otra cosa, pero menos de miedo de no querer hacer las cosas cuando correspondía, porque se me pedirá cuenta. Qué tristeza, unas mujeres o una comunidad que han nacido para hacer el bien al prójimo, se les suprime. Y que no cobran porque el Estado no le estaba pagando a ellas. Pero claro, sencillamente Dios es incómodo para mucha gente. Y para también gobiernos, se hace incómodo. Nicaragua en este momento es un país tristemente en manos, no solamente de eso, sino de prácticas ocultas, satánicas. Y termina el Evangelio con esta pregunta. Jesús le dice, ¿cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Y el doctor de la ley tiene que reconocer el tercero. Es decir, el que para nosotros es objeto de rechazo, los samaritanos. Un samaritano. Dígame si no es fuerte la parábola. Tuvo que reconocer. ¿Cómo termina Jesús? Haz lo mismo. Ahí está. Señor Jesús, queremos darte gracias por tu palabra, por tu enseñanza hoy. Hemos de reconocer que también nosotros hemos pecado muchas veces de omisión, que no hemos dejado obrar el bien en personas necesitadas, no solamente de forma material. ¿Cuántas veces hemos omitido un consejo? ¿Cuántas veces hemos omitido un aliento para alguien que está padeciendo problemas? Sino porque estamos muy ocupados en nuestras cosas personales. ¿Cuántas veces, Señor, no hemos estado dispuestos a renunciar a nuestro tiempo y ocupaciones por atender a los demás? Perdónanos, Señor. Perdónanos porque, sí, hemos pecado de omisión. Nos hemos cegado ante la necesidad de otros por nuestra propia comodidad. Señor, ayúdanos a no presentarnos ante ti con las manos vacías, de haber omitido el bien que pudimos haber hecho. Nos arrepentimos de eso de corazón.
Y una vez más, queremos también reconocer de todo corazón que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que Él es el principio, que Él es el primogénito de entre los muertos, para que Él sea el primero en todo. Gracias, Padre, porque en Él tú has puesto la plenitud de todo cuanto existe. Por Él tú has querido reconciliar al mundo y todas las cosas en Cristo. Reconcílianos en este día, Señor. Reconcílianos con tu Hijo, para que ya no seamos más indiferentes, para que ya no seamos más fríos en el amor. Porque en la tarde de la vida, seremos examinados de una única ciencia, la ciencia del amor. Haber obrado en misericordia. Amén. Amén y amén.